Bueno, que Dios les bendiga. Vamos a ver el día de hoy el tema sobre psicología, la psicología y el cristianismo. Ahora, ¿por qué nace este tema? Hay distintas posturas de distintas personas que consideran la psicología como una ciencia, como, más bien como una materia innecesaria dentro del ámbito cristiano. Y también algunas personas fuera del ámbito cristiano no reconocen a la psicología como una carrera de real importancia, de real relevancia en el siglo XXI. Sin embargo, hemos visto que cuanto más aumenta la población y entre más aumentan las cargas de trabajo, se ve más afectada la parte de ansiedad, la parte de estrés. Pero dentro del ámbito cristiano, mucha gente no reconoce a la psicología como una materia necesaria dentro de la iglesia cristiana. Al contrario, una persona, al contrario, las personas creen que si las personas van a los hermanos a la iglesia, llega a ir al psicólogo, él cree que están locos y no reconoce este punto. Ahora, definición. La psicología es una ciencia, que el término lo vamos a abarcar un poquito más ampliamente más adelante, pero es una ciencia creada en 1879 en la Universidad de Alemania, cuando Wilhelm Wundt fue el padre de psicología experimental. Es decir, ya lo habíamos hablado en videos anteriores, que la psicología empezó siendo como un ámbito experimental, fue sacado de laboratorios, tratando de describir cómo la persona piensa, siente y actúa. Wentz se enfocó en estudiar las sensaciones internas del ser humano. En 1960 la psicología era la ciencia de las experiencias mentales observables, es decir, el comportamiento, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros llevamos a cabo. Estudiar el ser humano no es analizar la integridad de la escritura como muchos tienen ese pensamiento. Tengamos un ejemplo. ¿Cómo lo es el perdón? En Colosenses 3:13 dice, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tuviera queja del otro, de la manera que os Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aquí, por ejemplo, la escritura nos insta a perdonar. Ahora la herramienta de la psicología entra aquí demostrando que el perdón es algo que aumenta el bienestar propio. Asimismo, ha demostrado que el rencor aumenta el estrés y todas sus agravantes, la obesidad, un factor de riesgo para deprimirse, un factor de riesgo para padecer algunas enfermedades como es la hipertensión, como es la diabetes, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir la escritura? La escritura nos dice que el perdón es necesario y la psicología demuestra a través de estudios científicos, a través de casos, de estudios, de controles, que el perdón trae consecuencias, que el rencor y la falta de perdón traen consecuencias significativas en la vida del ser humano. Ahora, la psicología nos demuestra que no todos perdonamos de la misma manera. Y la ciencia de la psicología nos ayuda a entender que no al momento de la consejería bíblica solo debemos de dar bibliazos, sino entender que le lleva un proceso de transformación y aceptación. Es decir, yo sé que esta persona necesita perdonar. Yo sé que esta persona necesita entender que el perdonar es bueno. ¿Por qué? Porque lo dice la Escritura. Como vimos en Colosenses 3:3, debemos de soportarnos los unos a los otros, pero debemos de perdonar. Pero no solamente debemos de decir, pues perdona, y la persona viene y nos platica su caso y le decimos solamente, perdona a las personas. No, sino tratamos hoy debemos de entender que este proceso de perdón lleva una transformación. Recordemos bíblicamente que hay términos llamados justificación y términos de santificación, que es un día a día, que es un paso a paso, que la santificación la tenemos todos los días. Por lo tanto, no solamente es dar de viaje, sino entender la dificultad que desarrolla. Ahora, la psicología en el púlpito. Ya entendemos, perdón, la psicología es una ciencia, discúlpenme. Esta ciencia se relaciona con las demás ciencias porque depende de la evidencia. Todo lo que es una ciencia siempre tiene que ir basado en evidencia. No es algo que a mí se me ocurre, no es algo que se le ocurre a él. Es porque un conjunto de personas creemos algo, otro conjunto creemos otro. Sin embargo, los mayores estudios demuestran que es esto, pero hay una mínima población que demuestran que es el otro. La psicología no es
un caso muy aislado de un pensador, un caso aislado de una serie de pensamientos, de personas que no tenían nada que hacer. La psicología es una ciencia que depende de la evidencia, así como la utilización de métodos científicos. El método, recordemos el método científico, que hay formulaciones de hipótesis, así como evaluación de resultados, conclusiones, evidencias, conclusiones, todo esto. Hay algo importante que recalcar: la psicología no determina siempre la conducta, debido a que las variables funden de ser modificadas. Ahora, el problema radica en lo que los psicólogos, así como demás ciencias, tratan de sacar estas ciencias contrario a lo que dice la palabra de Dios por su conocimiento secular. Ahora, yo lo he explicado, la psicología no, bueno, yo lo he dicho varias veces, las ciencias no deben de ir nunca, ninguna ciencia, llámese cualquier ciencia, química, física, biología, medicina. Yo siempre lo he dicho así y siempre es algo que debe de ser un principio para todos los cristianos. No por ser una ciencia quiere decir, mejor dicho, no por ser una ciencia va en contrario a Dios. Al contrario, la ciencia no contradice la escritura, la ciencia confirma la escritura, la ciencia confirma la existencia de Dios, la ciencia confirma, como lo hizo en Job, que hablaba sobre Job, hablaba sobre que el mundo estaba colgado sobre la nada. Y muchos descubridores, muchos científicos descubrieron después que sí, que efectivamente la ciencia estaba sobre la nada. Había mitos del famoso Atlas. Sin embargo, la ciencia demostró que la Tierra está sobre la nada. Entonces, la ciencia no tiene que contradecir la escritura. La ciencia tiene que confirmar y avalar, más bien no avalar, confirmar y confirma y va a favor de lo que dice la escritura. Ahora, no podemos descartar la psicología como ciencia humana solo porque esta ciencia sea es efectivamente eso, humana. Porque entonces nosotros deberíamos asimismo rechazar las matemáticas y rechazar asimismo la química. La psicología tiene dos caminos: la psicología teórica, que es la psicología también llamada pura, y la psicología aplicada, que es también llamada práctica. La psicología teórica es lo normal, también se subdivide, perdón, se subdivide en dos: la psicología teórica normal y la normal. En la normal vemos lo que es la general, es decir, el aprendizaje de la memoria, inteligencia, creatividad, procesos mentales, asimismo como la diferencial, patrones que determinan el comportamiento como lo son el sexo, la edad, el estado hereditario. Psicología teórica evolutiva, perdón, normal evolutiva, que es de ver cómo piensa el neonato hasta la senectud. Vemos también la psicología animal, la psicología fisiológica a través de bases biológicas, es decir, hay muchos, yo en lo personal que soy médico, sé que hay ciertos factores predeterminantes de la fisiología, de ciertos procesos hormonales, de ciertos procesos a través de una serie de compuestos químicos que producen cambio en el pensamiento, en la actitud y en la actividad neuronal del ser humano. Ahora, también dentro de la psicología teórica tenemos la psicología normal, que trata pues básicamente de todos los trastornos. Ahora, la psicología aplicada, pues vemos todas las ramas que pueda haber: clínica, educacional, industrial, de deporte, forense, política, comunitaria, etcétera, 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 etcétera. Eso trata la psicología aplicada. Ahora, la psicología y el púlpito. Nosotros entendemos que la tarea de la predicación es la exposición de las escrituras. El error sucede cuando la psicología pasa límites de la predicación en el púlpito. Es decir, que en lugar de estar predicando, estamos dando una plática, estamos dando un consejo y sobre todo estamos dando una terapia. El púlpito no se ha realizado para dar terapias, para dar análisis psicológicos, ni médicos, ni ningún tipo, otro más que no sea la demostración de la escritura y todo lo que contiene en ella. Ese es el error de muchos predicadores que se tiene que evitar. Por eso es que hay una contradicción a veces entre la psicología y el cristianismo, pero no, debe de apoyarse. Por eso es aconsejable que se tenga consultorios privados, oficinas privadas en donde se pueda realizar una adecuada consejería bíblica. El predicador debe tener conciencia de los diferentes movimientos psicológicos, es decir, siempre al momento de predicar, no criticar, y siempre lo hemos recalcado, no debemos de criticar a las personas. Dios ama al pecador, más no al pecado. Entonces, no debemos de criticar a las personas, pero sí debemos de saber cómo piensan ellas y el por qué lo están pensando y cómo este pensamiento les afecta su manera de comportamiento. Como dicho en videos anteriores, el fin de la psicología
para decir que estamos llegando al propósito de la psicología es que determinar en base a sus ambientes y factores, vemos cómo se modifica el comportamiento, debemos de predecir el comportamiento. Es prudente y sabio de los elementos científicos que las ciencias sociales han descubierto y esto puede ser de mucha ayuda. Es decir, es necesario de toda la sabiduría que pueda haber para que podamos utilizarlo y encaminarlo a un camino ideal. Bueno, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Espero que les haya sido de bendición. Nos estamos viendo prontamente.